Vamos a Palmira. Palmira quizás sea una de las joyas principales de Siria y motivo por el cual mucha gente se dirige a este país. Palmira se encuentra, como veis allí, en un mapa dibujado en mitad. No sé si lo veis, si no lo señalo. Aquí se encuentra Palmira, juntamente entre el Éufrates, el río Orontes y el Mediterráneo. Justamente aquí. Aquí está Damasco, aquí está Alepo y Palmira se encuentra yendo hacia el este. Palmira, como digo antes, merece la pena que vayáis cuanto antes, porque dentro de poco se va a llenar de hoteles. Ahí tenéis el último que se ha levantado a la entrada de la ciudad, menos mal. Y ahí empieza el oasis. Palmira está ceñida por un oasis muy importante, fue habitada ya desde muy antiguo, desde el año 3000 aproximadamente, también, y era un paso obligado, porque como había agua, un paso obligado para las caravanas que venían del Éufrates hacia el Mediterráneo. Principalmente, primero, la ciudad de Petra fue la que tuvo el control de las rutas comerciales que traían el incienso del Yemen, traían el oro de Egipto, y entonces, primero fue la ciudad de Petra. Fue la que tuvo el monopolio con Oriente a través de sus rutas. Petra incluso conquistó la ciudad de Bosra, en Siria, y la convirtió en su capital, más al norte, e incluso Damasco fue ocupada por los nabateos de Petra. ¿Qué pasó? Cuando Roma conquista Petra, el emperador Trajano conquista Petra, la declara capital de su provincia de la Arabia Petra, y por lo tanto Roma es ahora la que controla las rutas comerciales. La que toma el relevo es la ciudad de Palmira. La ciudad de Palmira es una ciudad casi persa, porque se vestía con pantalones como los persas, no con túnicas como los griegos. Se encontraba en mitad de camino, como digo, entre el Éufrates y el Mediterráneo. Esta ciudad, por lo tanto, cogió el relevo de Petra, empezó a tener el monopolio de todas las rutas comerciales y a enriquecerse. Era aliada de Roma, no estaba bajo Roma, y era aliada. Es más, Julio César usó a sus famosos arqueros de Palmira en la guerra contra las Galias. Sabemos que cuando atacan a Alesia, a Vercingetorix y vencen a los galos, una de las tropas auxiliares que los romanos y Julio César tenían en la Galia eran los famosos arqueros de Palmira. Arqueros que eran capaces de ser muy certeros en sus disparos a lomos de camellos, al galope y también de caballos. Por lo tanto, podemos imaginarnos que como aliados de Roma, esas tropas auxiliares ya eran famosas y Palmira y sus arqueros eran famosos en la antigüedad. Lo primero que nos encontramos cuando llegamos a la ciudad de Palmira son sus tumbas, porque como buena ciudad antigua, el cementerio es lo que se coloca justamente alrededor. Y los palmirenses, buenos negociantes, tenían dos sistemas de enterramiento. Principal, uno eran las tumbas excavadas en la roca y el segundo lugar eran tumbas torre. En estas tumbas torres o cenotafios que levantaban en altura, normalmente eran familias que tenían mucho dinero y entonces hacían varios pisos. En el piso de abajo, en la zona noble, enterraban a su propia familia, pero los pisos superiores los alquilaban. Y entonces había verdaderas empresas funerarias en esta época, igual que las había en Roma y en otras ciudades del Imperio Romano. Entonces, lo primero que se visita en cuanto se llega a Palmira, antes de entrar en la ciudad, es precisamente, estamos en la puerta y al fondo veis ya las ruinas de Palmira, son precisamente sus tumbas. Se han descubierto aproximadamente catalogadas como unas 70 tumbas, muchas de ellas sin excavar, pero debe haber cientos. Lo que pasa es que se va despacito porque son importantes, las concesiones arqueológicas no quieren que aquí esto se convierta en una búsqueda de tesoros impresionante, sino que quieren que poco a poco pues, se vayan haciendo las cosas bien. Entonces, algunas sí se visitan, como esta de los dos hermanos, que es un hipogeo, al más puro estilo faraónico, donde dentro nos encontramos, veis ahí las columnas con restos de pinturas, con temas mitológicos todavía, y entre ellos todavía podéis ver cómo entre las rendiduras, justamente aquí, están los preparados ya para colocar las cajas de los nichos de los féretros, uno colocado encima del otro. Ahí los veis,
Los techos están todo pintado, absolutamente todo, como si estuviéramos en Pompeya, exactamente igual. Y luego ya llegamos a Palmira, la zona principal de la ciudad, que se extiende entre nosotros, y lo primero que podemos ver es la entrada del recinto del templo principal de la ciudad. Este recinto, dedicado a un dios mesopotámico llamado Baal, o posteriormente Baal, es el dios del sol, relacionado con los cultos agrícolas, el dios padre principalmente. Pues aquí había un pórtico de columnas impresionante que fue transformado en fortaleza medieval por los cruzados ante el temor de que los cristianos algún día pudieran llegar aquí. De hecho, en una de las cabalgadas que hicieron llegaron hasta Palmira, pero ni siquiera se les ocurrió molestarse en tomar esto, que estaba muy lejos de lo que verdaderamente importaba a los cruzados, que era el reino de Jerusalén. Por lo tanto, esta ciudad sirvió de cantera. Dentro del recinto de este templo vivía el pueblo, que en los años 30, el gobierno sirio, después de la independencia, en los años 40, decidió reconstruir este lugar, y entonces sacó a la población, le construyó una ciudad al lado, que es actualmente la que se visita, con calles rectas, una ciudad que no tiene, desde el punto de vista artístico, ningún interés, pero que ha permitido que hoy en día podamos visitar este recinto sin que esté la gente dentro viviendo. Esta es parte del pórtico que rodea este lugar. Es impresionante que uno, después de estar durante aproximadamente 250 kilómetros de estepa desértica, abandonando Damasco hacia el Éufrates, se pueda topar con semejante lección de arte helenístico y de arte romano en mitad del desierto. Es realmente sorprendente de poder hoy en día encontrarse con algo que ni siquiera la propia Roma tiene hoy en día levantado en pie. Vean este pórtico, que todo esto ceñía completamente un recinto donde en el centro se levantaba la capilla del templo propiamente dicho, del templo de Bel, con una entrada lateral, con lo cual nos está demostrando ya unas inspiraciones mesopotámicas muy antiguas, que su piedra principal, colocada en lo alto de la puerta, mide 35 toneladas y de una sola pieza. Este es el pórtico que rodea, como digo, el recinto, un recinto impresionante, donde las ceremonias que se debieron de hacer aquí debieron de ser algo fastuoso. Este edificio, esta es la entrada principal, que se levantó una rampa posteriormente. Vean la piedra principal del dintel, que es el que les digo que pesa 35 toneladas. Vean aquí perfectamente cómo se ve la rampa levantada sobre los peldaños posteriormente de esta capilla. Estos son algunos de los relieves de las vigas de piedra y de las puertas que estaban en la entrada. Esa es la esquina occidental del recinto. Y justamente en el interior que todavía hoy en día se pueden ver pinturas cristianas, porque fue transformada primero en iglesia y posteriormente mezquita. Este es el Sancta Sanctorum de la capilla principal del templo de Bel, con dos capillas, una al norte y otra al sur. Realmente los viajeros, primero esto fue descubierto por viajeros alemanes, viajeros prusianos, que en 1776 llegaron hasta aquí y relataron en su viaje a Palmira. Posteriormente uno de ellos hizo un libro a finales del siglo XVIII, que fue un bestseller en la época y todavía se sigue leyendo a nivel romántico, que se llama La decadencia económica de los imperios, porque sorprendía mucho, efectivamente sorprende de ver como algo que fue tanto y en día ya no es nada, ¿no? Y a los viajeros aquello les llamó la atención y les sorprendió y por eso lo escribieron. Este es el interior de la capilla. La losa que veis, no me acuerdo cuántas toneladas pesaban, pero está hecha de una sola pieza y es prácticamente como la mitad de esta habitación. Ese es el techo. Cuando los viajeros prusianos llegaron, copiaron estos dibujos, y lo interesante es que se ve una representación muy esquemática, muy geométrica del orden universal, con la roseta central y los planetas girando alrededor, en un orden perfectamente geométrico y perfectamente claro. Esto que veis aquí, curiosamente, al llegar estos dibujantes y dibujar estas cosas, llegaron a Inglaterra, posteriormente estos dibujos, y fueron tal su repercusión en Europa que John Adams, uno de los mayores decoradores del siglo XVIII en Inglaterra, realizó muchos techos en estuco blanco y azul recordando precisamente estos diseños.